Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Gracias por estar en esta noche en nuestro diplomado del ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Recuerden que ya entramos a nuestro segundo módulo y en este segundo módulo ya estuvimos trabajando un tema tan importante como es el de la familia. Ahí les dejo una bibliografía del padre Nelson y ya está la grabación también. Ojalá la retomen. Creo que les decía que es un tema clave, el tema de la familia, importante que ustedes lo retomen. Hoy tenemos un tema también de gran importancia en este momento, que es el trabajo humano, profesión y vocación. En esta noche nos acompaña el doctor Luis Hernando Ríos, de la Pastoral del Mundo del Trabajo. Y seguramente que va a atender muchos invitados también en esta noche que van a estar compartiendo desde diferentes partes del país sobre esta pastoral tan importante que es nada más y nada menos que la del mundo del trabajo. Lo que hoy hay discusiones, debates muy fuertes sobre todo este tema y entonces pues qué importante que tengamos una luz en esta noche. Recuerden que aquí no se agota el tema, ellos solamente nos dan unas orientaciones, nos comparten testimonios desde su experiencia, desde el país, desde diferentes lugares, qué está sucediendo con este tema del trabajo. Y seguramente que, bueno, esperemos que podamos tener espacios también para profundizar desde otros ámbitos. Bueno, doctor Luis Hernando, bienvenido y gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros en esta noche. Sabemos siempre de su cariño, de su compromiso con todo este tema tan importante del mundo del trabajo, siempre aportes que ha hecho a nuestro país, y qué bueno tenerlo aquí en esta noche. Muchísimas gracias. También ha estado como estudiante nuestro en nuestros diplomados, pero siempre muy pendiente de este tema tan importante y con ese cariño con que él siempre nos habla de esta pastoral que nada más y nada menos que la del mundo del trabajo. Bienvenido, doctor Luis Hernando. Eh, Miguelito, muy buenas noches y muy buenas noches, estimadas y estimados integrantes de este valioso diplomado del ABC de la doctrina social de la Iglesia. Damos gracias a Dios por este espacio que nos permite participar, ciertamente con la grandeza de poder servir y de poder servir en el contexto de iglesia. El tema que nos han invitado a nosotros desde la pastoral del trabajo, desde las experiencias que vivimos en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, en estas reflexiones sobre el trabajo, me voy a permitir entonces contarles muy brevemente cuál va a ser el contenido de nuestro trabajo. Vamos a tener tres partes. Una primera muy académica, en la cual, como lo planteó nuestro coordinador Miguel Ricardo, unas orientaciones, unas grandes pinceladas sobre lo que es el trabajo identificado como vocación y vocación humana, a partir del contexto de este diplomado, que es la doctrina social de la Iglesia. En ese contexto, entonces, eh, vamos a dar algunas pinceladas que no agotan nuestra reflexión, a partir de León XIII, pasando por Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y el Papa Francisco, como orientaciones esenciales desde su magisterio de la Iglesia sobre el tema del trabajo. Luego vamos a tener una segunda parte, eh, sobre algunos testimonios, dos breves testimonios, en los cuales Gladys Bustos, cofundadora de la Pastoral del Mundo del Trabajo desde la Conferencia Episcopal Colombiana y desde la Arquidiócesis de Bogotá, nos va a contar su experiencia y cómo esta dignidad del trabajo la ha motivado a seguir luchando
por la defensa de los derechos, de la dignidad de todos los trabajadores. Y un campo fundamental es el de los trabajadores del campo. La Acción Campesina Colombiana, Eliezer, miembro del equipo nacional de la pastoral, nos va a presentar también cómo su experiencia como trabajador y fundamentalmente en esa defensa de la dignidad de los trabajadores del campo. Nos está acompañando Carlos, eh, Carlos desde Cali, con la gran experiencia de las luchas sociales en Cali y la experiencia del trabajo. Entonces, todos ellos estaremos pendientes de participar en este espacio de testimonios. Luego tendremos unos comentarios de parte de ustedes, unos aportes, unas ampliaciones, algunas preguntas para hacer el tema del cierre. Iniciamos entonces algunas ideas centrales. El primer gran documento, como ustedes lo han identificado muy bien ya en el recorrido que han hecho de su diplomado, es la Rerum Novarum, la Carta Magna de la Doctrina Social de la Iglesia, y que es punto de referencia, punto de partida que nos permite a nosotros desde el año de 1891 vivir la gran experiencia de la defensa de lo que en ese momento se llamaban los obreros. Por eso al Papa León XIII se le conoce como el Papa de los Obreros. Y se da comienzo a las reflexiones pontificias de la doctrina social de la Iglesia, de la cuestión social, del compromiso, del pensamiento social de la Iglesia, especialmente en beneficio de los más pobres, de los más desprotegidos. Se comenzó en este momento con esta encíclica a aclarar que el trabajo humano no era un castigo, no era un mal. Por el contrario, era un lugar en el que se ejercen las habilidades, las destrezas, los talentos que Dios nos ha dado. Es decir, desde este momento, en medio de las dificultades, eh, eh, el trabajo se plantea como una oportunidad de crecimiento humano, y por eso entonces es una gran dimensión de vocación. La, la cuarta idea que plantea el Papa es recordarles en este momento de la gran revolución industrial que los ricos y los patronos deben recordar que no deben tener a los obreros como esclavos. Y esto es fundamental en este proceso, que se deben respetar en ello la dignidad de la persona humana. Entonces, por eso, luego, más adelante, de ahí toma la, eh, fuerza la creación de la OIT en 1919 en la búsqueda de la defensa de los trabajadores. Y por lo tanto, plantea desde este momento, finales del siglo XIX, que el ejercicio de un oficio, el ejercicio de una actividad no rebaja a las personas. Antes, por el contrario, es un elemento de unidad. Desde este momento, con esta encíclica del Papa la Rerum Novarum, se comienza a dignificar el trabajo de la persona humana, indicando temas como el derecho a la asociación laboral, el descanso dominical, la limitación del horario laboral que luego la OIT en uno de sus primeros convenios se define un horario de 8 horas, la protección de la mujer trabajadora,
la necesidad de un salario mínimo justo y se empieza a hablar de previsión social. Entonces, en esta Carta Magna de la doctrina social de la Iglesia ya se identifica el trabajo como una vocación de dignidad de la persona humana. Encontramos otro hito social que es el Papa Pío XI. En 1931, a los 40 años de haber, como celebración de los 40 años de la Rerum Novarum, tenemos un contexto fundamental y es la Primera Guerra Mundial. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, viene todo esta situación que genera angustia y sobre todo pobreza en el mundo. Entonces, el Papa nos plantea la restauración del orden social en el mundo y su perfeccionamiento debe ser de conformidad con la ley evangelizadora, es decir, con los principios cristianos. Y la gran preocupación 40 años después de la creación de la OIT para la defensa de los derechos de los trabajadores y del trabajo, la preocupación del Papa Pío XI correspondía precisamente a la necesidad de un salario justo, que no se abuse del trabajo infantil ni de la debilidad de la mujer y que haya oportunidades de trabajo para todos. Que los bienes adquiridos con el trabajo deben ser suficientes para que le proporcionen a la persona condiciones de vida y de dignidad en su trabajo. Que las riquezas se distribuyan de manera equitativa y se distribuyan con bastante profusión a los obreros para que puedan tener ahorro y de esa manera hacer más fácil y segura las cargas de su familia, libre de las inseguridades de la vida. Entonces, es desde este momento lo que hoy nosotros hablamos de tener un salario vital, un salario para la vida, para poder vivir dignamente y por lo tanto no es un castigo, es una vocación que surge de esa dimensión humana nuestra. Aquí el Papa denuncia algo que nos golpea muchísimo a nosotros, que llamamos las consecuencias del neoliberalismo, y es que nacieron algunos errores de la ciencia económica individualista que ha generado la libre competencia y por lo tanto la exclusión de los trabajadores y convertir el trabajo en una mercancía. Es de lo que el Papa Juan Pablo II nos va a hablar y a denunciar. Pío XII, en su 40º año, nos invita a reconocer la importancia que tiene el trabajo como una dimensión humana. En este recorrido encontramos en 1961 a Juan XXIII, el Papa Bueno. Venimos nosotros del contexto sufriendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en los albores de la construcción de unas nuevas relaciones internacionales. Y entonces aparece aquí, con el Papa Juan XXIII y en esta encíclica, la Mater et Magistra, un nuevo impulso vital desde la visión católica de los problemas trascendentales de la humanidad.
y puntualiza los imperativos de la justicia frente a las estructuras productoras, la empresa como comunidad de personas donde los trabajadores deben hacer oír su voz. Entonces ya empieza a identificarse que los trabajadores deben de luchar por la dignidad de su trabajo y por lo tanto deben hacer oír su voz. Aparece aquí la importancia de la seguridad social. El Papa lo hablaba en su encíclica, los seguros sociales, y que esta seguridad social eh, pueden contribuir grandemente a reducir los desequilibrios ciudadanos, los desequilibrios sociales. Y aparece importante que hay que identificar y recuperar. Corresponde al Estado contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros, procurar que los contratos de trabajo estén regulados según la justicia y la equidad, porque no es una mercancía. El, el derecho, se reitera, el derecho al hacer oír su voz, el reconocimiento a los trabajadores de formar asociaciones idóneas, idóneas para defender sus derechos. Y se plantea un avance trascendental y es los obreros y empresarios deben regular sus mutuas relaciones inspirándose en el principio de la solidaridad humana y la fraternidad cristiana. Es decir, por eso muy bien lo planteaba Miguel Ricardo al inicio, pastoral del mundo del trabajo, es decir, donde todos nosotros tenemos un espacio para defender el derecho al trabajo y la dignidad de los trabajadores y del trabajo. Entonces, el Papa Juan XXIII, en el año de 1961, nos invita a darle esa fortaleza y esa riqueza al trabajo en el marco de la solidaridad humana y la fraternidad cristiana. Papa Juan XXIII, en las convulsiones después de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos que vivimos y estamos el año pasado, estábamos celebrando igualmente un aniversario de la Pacem in Terris, paz en la tierra. En ese documento fundamental sobre la paz, plantea que la existencia y la necesidad de un nivel de vida digno, el cual se refiere a la alimentación, al vestido, al descanso, a la atención médica, a los servicios sociales esenciales. Y esto solo se logra con un salario justo, con unas relaciones justas entre los trabajadores y los empresarios. Por lo tanto, pone en esta encíclica sobre la paz, pone de relieve el derecho de una retribución del trabajo determinada por los criterios de justicia y suficiente para otorgar al trabajador y a la familia de una vida digna, conforme a la dignidad humana, de una vida digna como trabajadores en la dimensión de su dignidad. Esencial esto para nosotros y que se traduce en un gran documento que tenemos nosotros, innovador en la Iglesia y en todo el mundo, como es el Concilio Vaticano II, donde en el documento fundamental sobre la acción social, la Gaudium et Spes, se nos define el trabajo. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente,
su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las dimensiones de la empresa y el bien común. Que aquí viene uno de los elementos esenciales, de los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia, el bien común. Y el concilio define que el trabajo es un derecho fundamental, es un bien para toda persona, para todo hombre, para todo trabajador, para toda trabajadora. Todo esto nos abre a nosotros la llegada de uno de los documentos esenciales después del concilio, que es la Populorum Progressio del Papa Pablo VI. La gran preocupación en este momento era el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de todos los pueblos, sobre todo por la presencia de la indigencia y de países subdesarrollados, cuando nos dividen en dos clases, los países desarrollados y los países subdesarrollados, donde hace la invitación a los países que tienen mayores condiciones económicas, que se llaman los países ricos, que deben servir y ayudar a los pobres. Las aspiraciones de los hombres y de los pueblos está precisamente verse libres de la miseria y encontrar con mayor certidumbre la subsistencia, la salud y la ocupación. Y aquí pone de relieve cómo un trabajo digno permite a la familia salir de la miseria y del hambre, que son una de las grandes preocupaciones de índole social. Entonces, el Papa Paulo VI, en la Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, nos hace énfasis en un trabajo digno para salir de la miseria y del hambre. Y comparte con nosotros eh, esa gran preocupación y esa gran invitación que se ha hecho trascendental. Es el trabajo nos va a permitir el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas de todo hombre y de todos los hombres. Es lo que se llama el bienestar y el desarrollo común a partir de el bien común. Y por lo tanto es un llamado a la conciencia de todos nosotros para que debido a la situación de miseria y de subdesarrollo en que continúan viviendo millones de seres humanos, volvamos la mirada al reconocimiento de la dignidad del trabajo y del trabajador. El Papa Pablo VI nos abre la mirada hacia Juan Pablo II. Y la encíclica por excelencia del trabajo, Laborem Exercens, la encíclica fundamental, esencial sobre el trabajo humano. Por eso en este documento del Papa, Juan Pablo II nos entregó otras encíclicas sociales que son fundamentales en nuestro trabajo, como la Solicitud Rei Sociales y el Centésimo Annus, con motivo de los 100 años de la Rerum Novarum, pero la Carta Magna sobre el trabajo es precisamente la Labores Exercens. Y plantea, en primer lugar, analiza al trabajo y al hombre a la luz del Génesis bíblico, donde se nos recuerda el trabajo es una dimensión fundamental, es una vocación que hemos recibido de Dios Padre. Es una vocación, es parte de nuestra esencialidad como hijos de Dios. El trabajo es un bien del hombre y corresponde a la dignidad humana.
mediante el trabajo que realizamos nosotros por vocación, no solo se transforma la naturaleza, sino que también nos realizamos como hijos de Dios. Y plantea algo fundamental, y es que el trabajo es un derecho y un deber, y por lo tanto debemos de vivirlo en esa comunión, en ese compartir de justicia y equidad. El Papa recalca grandemente en su encíclica el derecho de asociación, invita ya a las organizaciones sindicales eh, a no transformarse en un egoísmo de grupos o de clase, sino en servidoras de los trabajadores. Y plantea tres elementos fundamentales del trabajo. El trabajo es para el desarrollo de los pueblos. El trabajo le da una amplitud y un horizonte a la cuestión social como servicio, y la novedad de toda la obra de Juan Pablo II, iniciada por Pablo VI, es la novedad que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Es decir, el nuevo nombre de la paz se construye con el desarrollo, y el desarrollo con el trabajo de todas las personas. No podíamos de ninguna manera, eh, porque no está establecida como una encíclica social del Papa Benedicto XVI. Pero tenemos que recordar, antes de entrar al Papa Francisco, tenemos que recordar que la obra maestra del Papa Benedicto XVI fue encomendada por el Papa Juan Pablo II, y es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y solo me permito invitarlos en el número 24, 27 y 24, 28 del Catecismo, donde se define qué es el trabajo. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen y semejanzas de Dios. Ahí está la dignidad de nuestro trabajo y la vocación de nuestro trabajo. El trabajo honra los dones del Creador y de todos los talentos recibidos. Por lo tanto, en este número nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica: el trabajo es redentor, es medio de santificación y de animación a todas las actividades terrenas. Y nos recuerda de labor en exercens, que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. O sea, nosotros recordamos a Benedicto XVI en la grandeza de su pontificado, pero en la tarea magna, fundamental de él, de permitir y de construir todas las líneas del catecismo de la Iglesia Católica. Algunas ideas sobre la grandeza y la gran dimensión del pontificado del Papa Francisco. Toda la riqueza del Papa Francisco sobre el trabajo ha sido inmensa, inmensa, pero queremos puntualizar en algunos hechos esenciales. La gran preocupación del Papa en este modelo neoliberal, en este modelo en el cual los modelos económicos han reducido totalmente y han cambiado las relaciones de vida y de trabajo en el respeto a la dignidad de la persona y de la vocación al trabajo. La gran preocupación que tiene el Papa es por los desempleados, por los descartados, por los que están al margen de esta sociedad, por los que hemos colocado en una sociedad del descarte, en una sociedad consumista. Papa dice
los que se sienten justamente heridos en su dignidad, que es fundamental. El desempleo es una herida en la dignidad a la persona humana, porque no encuentran un trabajo, incluyendo a muchos jóvenes, padres y madres que viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente. Categóricamente el Papa en esta preocupación, en identificando la dignidad del trabajo como una vocación humana y divina, el desempleo es perder toda esperanza y todo deseo de vida. Lo que te da la dignidad es ganarte el pan y no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y mujeres, la capacidad de ganarse el pan, es una injusticia social. Entonces el Papa aquí muy claramente nos está recordando el desempleo es una injusticia social. Y quienes trabajamos en la pastoral del mundo del trabajo, en la pastoral del trabajo, en la pastoral de los trabajadores, podemos decir el subempleo. Más del 70% de la población económicamente activa de Colombia está en la informalidad, un desempleo del 11% en nuestro país. Necesitamos nosotros trabajar para sacar de la indignidad a tantos hermanos nuestros que no tienen el trabajo. El Papa recordó a los gobernantes deben de dar toda la posibilidad de ganarse el pan para que esta ganancia le dé dignidad a la persona. El trabajo es una unción de dignidad y esto es lo importante. Entonces, invitación a los gobernantes para que generen propuestas que permitan que no se vulnere el derecho al trabajo y por lo tanto se promuevan espacios para que la persona logre la dignidad de su trabajo. Lo que te unge digno es el trabajo, lo que nos hace dignos a nosotros como personas es el trabajo, dice el Papa. El trabajo es mucho más que una mera actividad, no es una profesión, es un pilar fundamental de la dignidad humana, esencial. En sus palabras, el trabajo se convierte en un elemento crucial para la realización personal cuando está acompañado de derechos concretos. Estimadas amigas, estimados amigos de este diplomado, eh, estas son algunas de nuestras reflexiones haciendo unas grandes pinceladas desde orientaciones, como lo plantea Miguel Ricardo, desde el espacio que tenemos nosotros de la riqueza de las encíclicas desde León XIII, finales del siglo XIX, hasta ya el primer lustro del siglo XXI con el Papa Francisco. Antes de pasar a la tercera parte de los comentarios, de los aportes, yo quiero invitarlos de manera respetuosa, pero con inmensa alegría, para que escuchemos algunos testimonios de personas que, que han dedicado su vida a trabajar y que han dedicado su vida a defender los derechos de los trabajadores, los derechos en la dignidad a partir de los principios cristianos en lo que llamamos nosotros y definimos como pastoral del trabajo y de los trabajadores. Vamos a escuchar un primer testimonio de Gladys Bustos, cofundadora de la Pastoral de los Trabajadores, quien fue una de las pioneras para nosotros de este trabajo. Luego Eliezer y luego Carlos, cada uno tiene un máximo. Yo he hablado mucho porque me tocó la tarea de académico,
Ahora viene lo más importante que es la práctica. Eh, Luis Cada uno Fernando, tiene un máximo Luis de Fernando, 5 minutos. déjame hablar 2 minutos a mí, hermana Marta. Hermana Marta, qué pena, igual. Gracias. eh, entonces no Dos vamos. minuticos y me corta. No, 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 Porque a aquí. mí, pues, soy hija del padre Murcia, entonces me apasiona el tema de los trabajadores. Bueno, Pero lo que quiero decir un bueno, poquito, arranque, hermana, empezó arranque. Luis Hernando, ¿me están escuchando? Sí, sí, hermana, le Ah, estamos bueno, escuchando. perfecto. Listo. Bueno, así como el Papa que inicia con la encíclica, eh, en ese tiempo, en 1882, nace Cardain en Bélgica y él es quien empieza también un movimiento que se llama la JOC, Juventud Obrera Católica. Y es desde allí quien se sensibiliza por la realidad que vivían los trabajadores. Entonces, desde este testimonio de Cardain en Bélgica, el padre Jorge Murcia Riaño, colombiano, es quien se acerca a este sacerdote y conoce el movimiento que ellos desarrollaban allí, acercándose a la juventud trabajadora y brindando, digamos así, elementos de justicia social y de concientización de la realidad que vivía la juventud. Al padre Murcia le inquieta esta situación y es por eso que en 1932 funda la comunidad de las Hermanas de San Juan Evangelista, quienes también quieren responder en el mundo del trabajo, especialmente con el compromiso de la juventud trabajadora y la mujer trabajadora. El padre Murcia tiene varias organizaciones donde responde a estas situaciones y quiero tomar como el método que utilizó el ver, el juzgar y el actuar, que también nos lo dice el Papa Francisco. Entonces, en nuestro trabajo que nosotras desarrollamos, como desde el ver, una forma es acercarnos a las situaciones que vive el mundo del trabajo, es decir, los trabajadores, a quienes se les vulneran sus derechos, desde los jóvenes que son campesinos, los jóvenes que salen de la universidad y no tienen derecho de acceder a un trabajo digno, sino que tienen que emigrar a otros lugares como nos lo presenta el Papa Francisco a través de toda esa situación que se está viviendo en el mundo de la migración, porque en sus lugares no hay un trabajo digno que responda a sus necesidades. Bueno, nosotras nos acercamos a las realidades que se viven en el mundo del trabajo, observamos esa realidad y desde allí empezamos con una metodología que tenemos desde el equipo de pastoral de trabajadores a nivel nacional. También cuando tuvimos algunos encuentros con Perú, con México, Ecuador, Brasil, que también tiene un proyecto muy bonito de pastoral de trabajadores, organizamos un equipo que se llama el equipo levadura. La levadura va creciendo, creciendo. Esa es la idea, como que cada semilla, cada persona que se sensibilice frente a las situaciones que viven los trabajadores, pues vayamos a través de la organización, que fue también uno de los puntos de Cardain que lideró, digámoslo así, que no es solo una persona, sino que es como que haya un grano, otro grano, otro grano, y a través de la organización, pues logren ellos tanto exigir sus derechos como también plantear situaciones como lo que nos dice el Papa Francisco a través de una nueva economía, no una economía del descarte, sino una economía de la inclusión. Método del ver, también caracterizamos las instituciones, organizaciones que se preocupan por la clase trabajadora y después de que se tiene un banco de datos, pues cómo vamos articulando, conociendo lo que se va desarrollando desde allí y también vamos entrando como en esa organización. El juzgar, pues somos religiosas, como Cardain era sacerdote, como el padre Murcia era sacerdote, entonces debemos conocer, amar y compartir lo que es la doctrina social de la iglesia, a través también de la palabra de Dios, todo lo que es la espiritualidad del mundo del trabajo.
Dios creó hombres y mujeres y los creó con dignidad. Les dijo, multiplíquense. Y también para multiplicarnos también necesitamos comer, entonces vamos a trabajar, pero que es un trabajo digno. Y a través del juzgar, bueno, palabra de Dios, doctrina social de la iglesia, la oración del trabajo, hay una oración muy hermosa que es como toda la, digámoslo así, como una parte de nuestra identidad como trabajadores. Y la parte del actuar, un acercamiento permanente a los trabajadores. Se hacen denuncias, tenemos un informativo a nivel del equipo de pastoral de trabajadores y se acompañan las experiencias, como decía Luis Hernando en su exposición. En este momento hay muchísimos desempleados. Entonces, desde ahí es un poco, creo que la parte que también nos va a hablar Gladys, de todo el aspecto de economía solidaria. Quería aportar eso un poquito. Gracias, Luis Hernando. Gracias, hermana Marta. Gladys, si es tan amable, haga uso de sus 5 minutos para que le cuente a este grupo excelente del diplomado como cofundadora de la Pastoral del Trabajo y de los Trabajadores. Buenas noches, queridos compañeros que están haciendo este diplomado, y Manuel y Miguel Ricardo. No, yo voy a contar una experiencia concreta de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en el mundo del trabajo. Hace 52 años yo entré a una empresa que tenía organizado el sindicato. Yo siempre he dicho Dios, empresa y sindicato, porque este sindicato fue promovido precisamente por los líderes que se formaron, unos con el padre Murcia y otros que se formaron con los padres jesuitas. Es una historia larguísima que pues no alcanzamos a comentar. Pero yo que quiero resaltar de mi experiencia de 17 años trabajando en una empresa donde uno allí tiene la oportunidad de servirle a sus compañeros. Ahí yo empecé a alimentar mi espíritu de servicio. ¿A través de qué? De la organización sindical y también apoyando todo lo que tenía que ver con el mundo del cooperativismo. Porque es que en esa época la historia es muy bonita, sino que se desconoce. Era una herramienta, como dicen, indisoluble entre el sindicato y el cooperativismo para promovernos dignamente tanto en el trabajo como en nuestra vida económica. ¿Qué resalto de esto, de las encíclicas? Que lo fundamental es organizarnos. Y el estar organizados como los estuvimos allá, nos permitió tener esa herramienta clave que es la convención colectiva. Entonces, cuando se tiene y se aplica esa convención a favor de los trabajadores, negociada, concertada con los empresarios, pues salen unas condiciones laborales muy positivas. Yo puedo dar testimonio, mi vida era muy humilde y a través de esos 17 años, con el salario que ganábamos, porque allí prácticamente cumplíamos los 2 meses de prueba y ahí mismo el sindicato nos afiliaba. El afiliarnos al sindicato ya casi nos doblaba el salario mínimo. Entonces, para mí eso era imposible. Yo venía de trabajar de un almacén ahí de subempleada y tener todas esas posibilidades, donde por la convención pudimos nosotros, como primera medida, tener salarios dignos. Segundo, tener estabilidad en el empleo, que es lo clave, la seguridad social y fuera de eso tener esas conquistas para promover a los trabajadores en la adquisición de sus viviendas a través del fondo que se creó con lo negociado con la empresa para hacer préstamos y para hacer donaciones. Y fuera de eso, tuvimos la oportunidad a través del sindicato, de las convenciones, de promover a los hijos de los trabajadores. En esos 17 años pude compartir con los niños, con los jóvenes y ya con los jóvenes adultos y muchos de ellos, muchos, porque éramos más de 100 trabajadores, pero
Yo creo que la mayoría de los hijos de los trabajadores, hijos de campesinos, porque era gente que llegaba del campo a trabajar a la ciudad, en este momento, pues yo creo que la mayoría profesionales en la diversidad de profesiones, entre ellos tenemos un sacerdote. Entonces, el vivir esa experiencia también me enseñó a hacerme responsable en la defensa de los derechos de los trabajadores y asumir liderazgos en ese campo. Hice pues mi carrera sindical partiendo desde lo primero que se llama, que es la comisión de reclamos, cuando llaman a nuestros trabajadores a hacer descargos por alguna novedad y donde tiene uno que asumir responsablemente hasta dónde la empresa tiene la razón o hasta dónde el trabajador tiene la razón. O sea, tiene que ser uno muy equilibrado y muy objetivo en esas situaciones. Y así estuve durante 15, 10, 14 años como directiva. Y qué es lo bonito de lo que vivimos como sindicato, una espiritualidad. Porque allí, por ser en sindicato de inspiración cristiana, entonces nosotros nos dedicábamos un poco a la oración, cuando hayan las necesidades por alguna enfermedad o alguna situación, las eucaristías, toda celebración de los aniversarios con Eucaristía. Fuera de eso se generó una solidaridad dentro de los compañeros muy hermosa, además que muchos de los compañeros pues hasta se casaron. Yo fui madrina de chicos de bautismo, de matrimonio. O sea, realmente estoy que escribo la historia de esa experiencia mía, que fue gracias a esa formación que recibieron líderes con el padre Murcia a través de la JOP y que después de que hubo una crisis, los jóvenes más adultos fueron los que crearon al movimiento apostólico llamado CETRAC. Antes la sigla era Selección de Trabajadores Colombianos, pero no era porque fueran excluyentes, sino porque allí se miraba mucho la moral del trabajador y su ética. Este proceso de CETRAC, que nació en 1942, empezó a acompañarlo los padres jesuitas. Y en el 1944 fue cuando la Conferencia Episcopal creó la Acción Social y desde ahí, dirigida por 2 sacerdotes jesuitas, y desde ahí se comenzó realmente a lo que Hernando dice que yo fui cofundadora. No, los fundadores de eso fueron mucho tiempo atrás, pero que realmente tuvieron una herramienta clave para poder incidir en políticas públicas, en mejorar la legislación de los trabajadores a través de, pudieron hacerlo. Ay, ahora se me fue la palabra. Por la clave de todo para que nuestros compañeros que nos están escuchando es la formación. Nosotros tenemos que formarnos integralmente, tanto en la doctrina social de la Iglesia, en la espiritualidad, pero también en los temas sociales, en el tema del análisis de la realidad, las tendencias que están en el mercado laboral. Y fuera de eso, tener como siempre esa hermandad. Yo creo que algo que afectó a nuestro movimiento sindical, que fue tan beligerante y que generó tantas cosas positivas para el pueblo colombiano, entre ellos una de las joyas fue haber sido los que motivaron y trabajaron porque hubiera presupuesto para la creación del SENA. Ese se le tenía como dicen, una de las conquistas del trabajo del laicado, acompañado por los sacerdotes. Como no puedo extenderme más, solamente para decirles que estamos en esa lucha desde hace muchos años, siempre apoyando procesos tanto de base en las parroquias como a nivel de la arquidiócesis de Bogotá, aquí en mi caso, pero los otros compañeros en otras arquidiócesis. Y hemos tenido la oportunidad, esta es como la segunda oportunidad que tenemos nuevamente de estar dentro de la conferencia episcopal a través del secretariado como la pastoral del trabajo y que aspiramos a que ojalá a través de estos diplomados
se conozca lo que fue el valor del sindicalismo, o lo que es el valor del sindicalismo de inspiración cristiana, a ver si los jóvenes se pueden enamorar de ese modelo y podemos rescatar esa herramienta. Gracias. Gracias, Gladys, muy amable por su testimonio. Eliezer, para que su testimonio desde la acción campesina colombiana y de la experiencia de su vida laboral. Eliezer. Gracias, Hernando. ¿Me escuchan? Sí, Eliezer, le estamos escuchando. Muy amable, Hernando. Gracias por la invitación a ti y a través de ti mis agradecimientos a los realizadores de este diplomado tan importante. Bueno, yo comparto muchas ideas, muchas, por no decir todas de las ideas, lo que expresó la hermana Marta y lo que expresó también ahora Gladys, y algunas cositas muy rápidamente para no pasarme el tiempo, porque ese es un problema que yo siempre tengo. Yo arranco de algo que dijo Hernando en una de sus presentaciones con relación al Papa Francisco. El Papa Francisco dijo, lo que te unge digno es el trabajo. Y allí está todo inserto, allí está todo lo que Hernando mencionó en las encíclicas de los diferentes papas y obviamente él se refiere al trabajo decente para alcanzar la realización personal y a través de la realización personal, la realización de la comunidad y llevar a esa comunidad, llámelo municipio, llámelo departamento, llámelo corregimiento, etcétera, hasta llegar a la nación y al mundo entero a mejores estadios. Yo quiero referirme rápidamente a algo que dijo Hernando, me mencionó el trabajo decente según la OIT y está relacionado mucho con los valores de la doctrina social de la iglesia. Allí está la dignidad de la persona, el bien común, el trabajo como valor, la solidaridad, la subsidiariedad, la equidad, la justicia social, la estabilidad, la participación, la opción preferencial por los pobres, toda esta serie de cosas que hemos venido trabajando en el equipo de pastoral conjuntamente con el Secretariado Nacional de Pastoral Social en la Conferencia Episcopal. Y en la OIT, que creo que los que están estudiando el diplomado deben ver o ya vieron qué consiste la OIT, es una organización tripartita, no me refiero nada más, les dejo la inquietud, pero ya hay convenios interesantes que ya los mencionó de alguna manera Hernando y Gladys, que son fundamentales y que tienen mucha relación con el trabajo y con la misma doctrina social de la Iglesia, que son los convenios 87 y 98 que hablan de libertad de asociación y libertad sindical, lo de eliminación del trabajo forzoso, que es el 105 creo, el 182 habla de la eliminación del trabajo infantil, hay otro convenio, no recuerdo bien, que habla de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. A mí me parece absurdo esa denominación, pero bueno, yo lo dejo para la discusión. Y hay otro convenio que es el 112 que dice la eliminación de la discriminación en el empleo y se refiere a cuestiones de credo, a cuestiones de raza, a cuestiones de color, etcétera, etcétera. Y eso es parte del testimonio que tenemos todos en esto. En el caso particular, yo nací en una familia pobre, con limitaciones económicas y mi padre era un conductor de bus, se conoció con mi madre en una fábrica de textiles en Bogotá y ellos no sabían lo que era planificar. Los hijos llegaban y los recibían así. Entonces tuvo 10 hijos y entonces para que le ayudáramos cuando ya estamos crecidos, pues hijo mío, 3 años y a trabajar para que ayude a la casa y con esfuerzos y con la ayuda de mi madre y obviamente entendiendo la situación que mi padre vivía, pues entonces se logró terminar el bachillerato y después hacer universidad de alguna manera. Las experiencias son diversas. Rápidamente el trabajo, sí en el sector campesino, que esa palabra no está en los convenios de la OIT. Yo les dejo esa inquietud. Allí hablan de trabajadores rurales, pero no habla de campesinos. La ley colombiana tampoco la tiene. La ley colombiana hasta ahora, el año pasado, reconoció al campesino como un ser humano que es social, que es político, que es histórico, que es ambiental, etcétera, etcétera, en la política y en
el trabajo, en la vida. Entonces, experiencias interesantes. Yo fui director, primero formador de trabajadores. Aprendí antes que eso algunas cosas. Estuve en un sindicato, como también lo menciona Gladys. Es larga la historia, pero después llegué a una central de trabajadores que fue la CGT. De allí es filial la Federación Acción Campesina Colombiana, que habla Hernando, y allí tuvimos muchas experiencias con trabajadores formales. Lo llaman formales esos términos, me perdonan, pero a mí no me gustan mucho. Lo llaman formales porque han logrado, obviamente, con sus esfuerzos, lograr el reconocimiento a sus derechos, las prestaciones sociales, que fueron después con la ley 50, recortadas y bueno, etcétera, etcétera. Con trabajadores del sector de la economía informal. Algunos lo llaman trabajadores informales, para mí no. Me parece que eso es un insulto a los trabajadores que están en el sector de la economía informal, porque precisamente no tienen sus derechos. Difícilmente se congregan en sindicatos. Ahí también tenemos experiencia, o he tenido experiencias con trabajadores independientes, con trabajadores campesinos y rurales. Aquí los incluyo a los dos porque hay campesinos que están en las pequeñas ciudades, en el sector urbano, pero hay otros que están en el campo viviendo de ese trabajo en el sector rural, en la agricultura y otra serie de actividades. Hemos tenido experiencia que también en la Pastoral Nacional de los Trabajadores, del Trabajo y de los Trabajadores, hemos tenido experiencias interesantes trabajando con género y juventud, con mujeres y jóvenes, tanto hombres como mujeres, con niños también, dándoles elementos sencillos para que se vayan incorporando poco a poco en el mundo del trabajo. Con Hernando hemos tenido la experiencia de preparar niños para su primera comunión. Este año creo que él tiene esa invitación por ahí para esa cuestión. En encuentros, o también llamados coloquios de relaciones, donde miramos cuál es la relación, cómo fue la relación por ejemplo, entre iglesia y trabajadores, entre trabajadores y fuerzas militares, entre trabajadores y partidos políticos, entre trabajadores y la economía solidaria. Eso ya se llama economía solidaria porque incluye el mismo cooperativismo. Ustedes los invito a que vean la ley 454 del 98, etcétera, etcétera. Eventos de interacción cooperativo-sindical, donde diferenciamos que era una cooperativa y que era un sindicato, y cuál era la función principal es la función principal de la cooperativa y cuál es el sindicato, y veíamos mucha interacción entre ellos. Además de eso, encuentros internacionales. Todo esto lo menciono rápidamente porque también lo vivimos en la pastoral de los trabajadores, del trabajo y de los trabajadores. En el caso mío, por cerca, un poquito más de 30 años, menos que Gladys, pero ahí con ella y con otros compañeros hemos hecho equipo que todavía subsiste. La pandemia nos minó, nos detuvo un poco el trabajo. Teníamos un boletín que publicamos periódicamente con temas de actualidad, entre esos temas que tenían sociales, de la economía informal, del sector campesino, etcétera. Y en el sector campesino rápidamente llevo trabajando con ellos directamente como unos 7 años, pero anteriormente yo tuve mucha relación con ellos cuando fui director del INES de Colombia, un instituto de formación para adultos adscrito a una central de trabajadores, la CGT, y allí me gustó mucho, por mi origen también campesino, orientar y trabajar eventos de formación en el sector campesino. Yo recuerdo también, y creo que también lo saben mis compañeros, hemos tenido experiencias con espacios en Radio María, donde teníamos un espacio de media hora para enviar mensajes a la gente y a su vez escuchar sus inquietudes, que las podíamos responder no en vivo, pero sí más adelante. Tengo una gran preocupación, como lo he mencionado en otras ocasiones, y nosotros ya estamos pasando la curva. Estamos bajando la curva esa de la campana que ustedes conocen, me preocupa el relevo generacional en el trabajo social. En el trabajo social donde está involucrado la Pastoral Nacional de los Trabajadores. Y finalmente, con la celebración del centenario, le quiero dejar esa nota
de los 100 años de la OIT que se cumplieron en el 2019, ya son 105 años de la OIT. Algo que vi últimamente es cómo es el déficit tan tremendo de trabajo decentes, sobre todo en trabajadores rurales. Si ustedes miran la reforma laboral que hay en el Congreso en este momento, habla de muchas cosas interesantes, buenas, de recuperación de lo que han perdido, hemos perdido los trabajadores, pero muy poco menciona cuestiones del sector campesino y rural. Esa es una cuestión importante que hay que ver. Y en ese informe del centenario de la OIT, me sorprendió de alguna manera cómo hay niños del sector rural en actividades peligrosas, en la agricultura. Ustedes sabrán identificar las actividades peligrosas, la minería y otras cosas importantes. Es en el orden del 95% a nivel mundial, ¿sí? Y finalmente, ayer tuvimos la grata satisfacción en muchas partes de Bogotá y del país de celebrar el 1 de mayo. Allí hay un mensaje que enviamos nosotros con el apoyo del padre Eliezer Soto, también del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y que es un mensaje interesante y que yo invito a que lo vean, y sé que Hernando lo tiene y lo puede hacer llegar a este grupo. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias, Eliezer, muy amable. En esta experiencia de la Pastoral del Mundo del Trabajo, Carlos, ¿usted quiere compartirnos algo desde Cali? Bien, entonces, Miguel Ricardo, quedamos en la disponibilidad de usted para poder coordinar los comentarios, los aportes, las preguntas de todo el grupo que, que está haciendo este importante diplomado del ABC de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Hernando, Eliezer, Gladys, de verdad que rico poderlos escuchar. Para mí es grato, grato, la verdad, escucharlos a cada uno de ustedes porque es un testimonio. Gladys, que la conozco de años, cuando yo estuve allá en la pastoral social, en un proyecto que se llamó Constructores de Sociedad, y desde ahí vengo conociendo a Gladys. Eh, y escucharlos a ustedes hoy con su testimonio, con ese compromiso, con esas ganas de poder recobrar estos, digamos, como decía Gladys, estas experiencias que ojalá pudieran nuestras juventudes conocerlas y poderlas empezar a implementar, ¿no? Entonces creo que ha sido una noche bien interesante. Luis Hernando, gracias por ese recorrido histórico, porque siempre es clave, ¿sí? Yo sé que ellos ya se leyeron todas las encíclicas, pero ese recorrido y esa ayuda suya es muy importante en esta noche, sobre todo recogernos esos temas claves, ¿no? Siempre tendremos que ir a los documentos, siempre tendremos que ir a ampliar, pero nos quedan unas líneas de trabajo y creo que eso es lo más importante para poder, ya seguramente cuando hablen de pastoral del trabajo, del mundo del trabajo, entonces ya sabemos cuáles son los documentos, cómo recurrir a ellos para poder comprender el tema. Muy bien, es el momento de las preguntas, de los comentarios, entonces creo que ojalá abran sus micrófonos, sus cámaras y hagan sus comentarios, hagan sus preguntas al equipo que hoy nos acompaña en esta noche. Entonces, ahí los dejo a ustedes. Entonces, no sé quién quiere empezar, no todos. Aprovechen que este es un tema clave. Robertulio, perfecto, gracias, bienvenido Robertulio. Gracias, muy buenas noches. Yo me quedo de todo este trayecto que he tenido, esta experiencia de este diplomado. Hoy me quedo sorprendido por falta de información o de conocimiento, ¿no? Y quiero hacer una reflexión en el siguiente sentido, quedarme con estas apreciaciones. El valor del sindicalismo viene de una inspiración cristiana. Lo decía la hermana Gladys y el compañero Eliezer decía, el trabajo decente, la OIT,
tiene su base y su fundamento desde la doctrina social de la Iglesia. Mi reflexión es, qué bueno o cómo saber si todos estos dirigentes sindicales y de organizaciones hoy de estas nuevas generaciones han tenido de pronto un espacio de oportunidad de capacitación y de formación que tenga que ver con estas encíclicas de estos grandes santos, de estos grandes papas. Porque concluyo diciendo, si fuese sido así, yo creo que la solución de los conflictos y de las huelgas de los obreros hubieran sido diferentes y las convenciones colectivas totalmente diferentes también. Dejo esa reflexión, dejo esa inquietud, dejo ese interrogante que, mejor dicho, profundizo mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto Tulio. ¿Quién más? Levanten sus manos. Abran sus micrófonos, sus cámaras. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, aquí hay una Patricia Arias. Quisiera una luz en cómo desde la iglesia podría trabajarse en comunión integral la pastoral de la tierra y la pastoral del trabajo para tener resultados positivos en nuestro trabajo desde la pastoral social. Ahí la pregunta para ustedes. Eliezer, yo creo que este es un tema que hemos venido profundizando nosotros de la importancia de las 3T que ha planteado el Papa en sus encuentros, el Papa Francisco en sus encuentros, tierra, trabajo y techo. Yo creo que ahí encontramos nosotros la clave de que nos hablan de esa comunión integral. Pero Eliezer, cuéntenos un poco, eh, por ejemplo, esa experiencia tan valiosa que se ha tenido en el Líbano desde la doctrina social de la Iglesia y el trabajo de emprendimiento con los campesinos allá del sector del Líbano, Tolima. Ok, rápidamente. Sí, esa es una experiencia, gracias Hernando. ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, Sí, Perfecto. señor. una experiencia interesante que la traes a colación de tantas, donde uno queda contento con lo que hace, pero no tan satisfecho, porque piensa concluye que hay que seguir, que no es suficiente todo lo que se hace por falta de recursos, por la seguridad y toda esa serie de cosas. Allá trabajamos, se trabajó hasta hace algún tiempo de la mano con la pastoral rural del Líbano. Y permítame mencionar al padre, ay, Hernando, recuerda, Efraín, Hugo ¿es que se llama? Efraín Amador Castellanos. Un tipo excepcional que creo que lo trasladaron para otra parte y él, notamos la ausencia de él. Notamos la ausencia de él. Allí se hizo mucho trabajo, se animó y se hicieron muchos emprendimientos con los campesinos, con las uñas se trabajó, pero apoyado por la pastora rural y algunos campesinos comenzaron a hacer Dios mío, se me olvida el nombre, que producen el gas, se me olvida el nombre ahorita, eh, a través del procesamiento de desechos. Eso tiene un nombre, Orgánicas. biodigestores, eso. Ujú. Y también se trabajó con ellos de la mano y a través de la ACC, eventos de formación y de capacitación en valores, pero también capacitación en actividades del campo, cómo sembrar, las épocas de cultivo, la diversificación. Y allí todavía persiste en este momento, como puede haberlo en otras partes. Yo fui testigo de algunos casos en el Líbano. Se trató de iniciar en Palo Cabildo, no se pudo por cuestiones de presupuesto y otra serie de cosas. Una compañera que estaba en la pastoral rural salió de ahí hace poco y no se pudo continuar. Pero
pero se hizo trabajo y en el Líbano siguen haciendo cada 15 días con el apoyo de una cooperativa de caficultores del Líbano en el parque principal donde ellos tienen su sede. Hay un espacio y les dan un espacio cada 15 días para vender sus productos y ya lo hacen a través de promoción a través de las redes y otra serie de cosas, lo han venido diversificando y hacen llegar el producto, como dicen, del campo a la ciudad, directamente al consumidor. Hay algún eslogan por ahí que dice que quien lo siembra es quien lo vende y eso ayuda a eliminar mucho la intermediación. Eso ha sido experiencias. Otra experiencia que yo viví hasta cuando falleció una compañera de la ACC en La Plata, Huila, fue allá también con el trabajo con las asociaciones campesinas, los mercados campesinos en La Plata y en la Argentina, Huila. Y se estaba comenzando a trabajar también en Garzón y no recuerdo en dónde más, pero no, hasta ahí se llegó. Pero esa es una experiencia interesante aquí en Bogotá, no estoy haciéndole propaganda a ningún político ni en alguna alcaldía, pero fue en la alcaldía de la Bogotá humana, en donde cogieron fuerza los mercados campesinos. Por lo menos nosotros como ACC teníamos y coordinábamos actividades de mercados campesinos donde llegaban mercados de diferentes lugares que eran de la ciudad, que eran del campo en la ciudad, de la ruralidad en Bogotá, y también llegaban de lugares cercanos a Bogotá, de Boyacá, inclusive del Meta, me parece, y tuvimos como 15 puntos de mercados campesinos en Bogotá donde se ofreció productos a la comunidad. Eso sí, rápidamente, entre otras, no recuerdo ahorita más, y por el tiempo, perdón. Gracias, Eliezer. Servio. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. No, creo que esta noche pues hemos disfrutado realmente de una cantidad de elementos conceptuales como aportes históricos de la Iglesia a través del tiempo, con esos documentos pontificios, las encíclicas, en fin. Y también pues los documentos de los obispos a nivel de América Latina, el documento de Puebla, por ejemplo, el documento de Medellín. Sin embargo, pues preocupa que hoy en pleno siglo XXI todavía persiste la explotación laboral infantil, la explotación de la mujer. Yo quería preguntar, pues aceptando eso que es evangélico, de que la mies es mucha y los obreros pocos, quería preguntarle pues acá a nuestro conferencista de hoy, ¿qué le ha faltado a la iglesia para que esos documentos sean más agresivos y sean más, digamos, surtan más compromiso a nivel del pueblo cristiano para que todos los que sintamos el evangelio también tomemos esos documentos y los multipliquemos? Muchas gracias, Servio, por su apreciación. Yo quiero retomar la primera semana de abril. Tuvimos la reunión de todos los directores a nivel nacional de pastoral social con nuestro obispo que coordina a nivel de conferencia episcopal y que es el obispo de Soacha, como Monseñor Juan Carlos Barreto. Y él nos solicitó de manera expresa, de manera categórica, esta preocupación que usted nos acaba de plantear de cómo a nuestras comunidades no llegan los mensajes de estos grandes documentos, de las encíclicas de los papas, los documentos del CELAM, de Puebla, Medellín, Santo Domingo, Aparecida, etcétera. Y es primero, falta compromiso. Y la invitación clara es que porque no se llevan estos documentos a la catequesis de primera comunión, a la catequesis de
de confirmación, a la catequesis, de preparación a los distintos sacramentos, la doctrina de la social de la Iglesia es ausente. Es muy importante la dimensión espiritual, la fundamentación bíblica es muy importante, pero igualmente es importante la doctrina social de la Iglesia. Y la invitación de Monseñor es que junto, así como le enseñamos a los niños los 10 mandamientos para prepararse a la primera comunión, nos colocaba ese ejemplo, enseñémosles también la importancia que tienen los principios de la doctrina social de la Iglesia. Enseñémosles igualmente la importancia que tiene a los jóvenes el sentido del bien común y el de organizarse, porque son grandes desconocidos. Entonces nos quedamos en un ambiente muy doctrinal y olvidamos todo este pensamiento. Esta gran preocupación nos la planteó el señor obispo y nos invitó a todos los que estamos vinculados, a los sacerdotes en su parroquia, llevar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia a la predicación, llevarla en los distintos medios, en todo momento, a tiempo y a destiempo, como decía el apóstol San Pablo, hay que anunciar, hay que anunciar, hay que denunciar y hay que proclamar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí es muy categórico, hemos perdido el sentido de la evangelización desde lo social para la construcción de lo que llamó el Papa la nueva civilización del amor que llamó el Papa Juan Pablo II. Nos falta ese compromiso y es llevar, y por eso nos alegra, y cuando Miguel Ricardo nos invitó en todos estos procesos, hemos estado siempre atentos para acompañar este proceso, porque sabemos que es una asignatura pendiente que tenemos que recuperar en la Iglesia. Sí, Luis Hernando, aquí hay una pregunta también en esa misma línea, o sea, ¿por qué en las iglesias no se hace propaganda a la pastoral laboral, a crear grupos de pastoral del trabajo, ¿no? Creo que es sobre lo mismo que acaban de hablar, ¿no? Gracias. Que la pastoral social, por un lado, la pastoral del mundo del trabajo son ausentes y la pastoral laboral no la hemos manejado. Hemos dejado que la capitalicen otros sectores. Hemos dejado que la capitalicen otros sectores. Y bien nos planteó Servio, nos lo planteó Gladys, Eliezer, la hermana Marta. Es en el seno de la iglesia donde ha surgido la pastoral en defensa de los trabajadores, pero nos hemos dejado robar ese espacio. Son muy pocos, lamentablemente, los laicos, los sacerdotes que se preocupan por, desde el pensamiento cristiano, defender los derechos de los trabajadores. Y a nosotros, esa es la tarea que tenemos, esa es la tarea que tenemos. Y por eso, Miguel Ricardo, permítame la cuña, y por eso nosotros, apoyados con Miguel Ricardo, los invito para los que quieran ir ahorrándose los 160,000 pesitos, vamos a hacer en el segundo semestre el diplomado de pastoral del mundo del trabajo. Vamos a hacer ese diplomado, estamos construyendo para poder tener muchos agentes, llegar a muchas jurisdicciones eclesiásticas con este mensaje de la pastoral laboral. Muy bien, Luis Hernando, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias por esa invitación y claro que es bien importante, ya ellos están en el diseño del sílabus, de ese diplomado, seguramente que en el segundo semestre estaremos listos para dar inicio a ese diplomado del mundo del trabajo. Creo que es tan necesario. Yo creo que ustedes mismos, y tanto Monseñor como ustedes mismos, se unen para decir sobre la necesidad de saber de ese tema, de manejar ese tema y sobre todo de animar a muchas personas, a nuestras comunidades, a los campesinos, a tantas personas que están desorientadas frente a este tema que es tan importante como es el del mundo del trabajo, ¿no es cierto? Muy bien, ayer sí tuvieron una Eucaristía en Suacha, dicen acá,
creo que es importante, ¿no? Y ayer creo que vimos un poco todo ese tema de las marchas, ¿no? Siempre el 1 de mayo hay muchísima gente que participa allí en esto, tradicionalmente en esta marcha, ¿no es cierto? Y no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Ricardo, ¿iba a hacer algún comentario? Sí, señor, gracias. Perfecto, Ricardo, bienvenido, gracias. Precisamente de pronto ese tiempo cuando la iglesia vibró con el servicio a todos los más necesitados, desde los orfanatos, pasando por pensamiento social, organización de diferentes estructuras. Nosotros acá en Boyacá, la Acción Cultural Popular, Mm, la organización de procesos de economía solidaria, de procesos de formación, pero no sé en qué momento de pronto, y disculpen lo que voy a decir, pero de repente los sacerdotes, la jerarquía, de pronto hemos hecho un paso de una iglesia ministerial, de una iglesia al servicio, de una iglesia que se conduele, de una iglesia que piensa en el progreso. La mayoría de nosotros acá, nuestros pueblos, el esfuerzo para traer la luz eléctrica, para poner una vía de comunicación, mejor dicho, nos quedaríamos aquí hablando y enumerando sí. tantas obras, pero de un momento a otro, como decía hace poquito Luis Hernando, tal vez nos dejamos robar el gran tesoro y se lo entregamos sencillamente a otras instituciones. Hoy día alguien llega a pedir este apoyo a los despachos parroquiales y en nuestra diócesis al menos la respuesta es, eso es responsabilidad de la alcaldía. Vaya que la alcaldía tiene un programa, tiene que acudir a tal parte porque pareciera que ya no se conduele el corazón del sacerdote al ver las necesidades de su pueblo. Y de otro lado también quería comentar que tal vez hace falta es ese transmitir el pensamiento social de la iglesia y ese pensamiento hecho realidad, ese pensamiento plasmado en obras verdaderas para que las comunidades sientan. Aquí en la diócesis hemos hecho un par de talleres sobre este asunto y la gente dice, o sea, no teníamos ni idea del quehacer y de la reflexión de la iglesia. Gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas Gracias. gracias a todos. Yo creo que hay que darles un aplauso a nuestros invitados en esta noche, ¿verdad? Gracias, Luis Hernando, Eliezer, Gladys, de verdad qué maravilla por habernos acompañado esta noche. Creo que es un tema básico, clave. Sí, yo creo que estamos de acuerdo todos en que necesitamos recobrar estos espacios, especialmente el mundo del trabajo. Hoy que vivimos una crisis tan fuerte de desempleo que crece en nuestras ciudades, unas están sufriendo más que otras, pero finalmente todos estamos sufriendo por lo mismo. Y bueno, y todo lo que está alrededor, ¿no? Todo lo que está alrededor del trabajo, el trabajo, como decía, el trabajo informal, ¿sí? La persona que trabaja por conseguir el plato de sopa y la plata para la habitación de la noche y ya, y al otro día vuelve y madruga lo mismo, y vuelve, sí, eso es una cosa muy compleja, ¿no es cierto? Entonces creo que deberíamos unirnos y pensar como iglesia por este tema. Por ahora, pues vamos a esperar esa propuesta que nos hacen nuestros hermanos de la Pastoral del Mundo del Trabajo con un diplomado que nos va a ayudar a recobrar y que nos va a ayudar seguramente a gestionar allí desde diferentes ámbitos en este mundo del trabajo que es tan importante. De verdad, importantísimo haber compartido con ustedes. Les pido que me regalen sus cámaras, por favor, si pueden encender. Pueden apagar todos sus micrófonos, pero sus cámaras no. Por favor, gracias. Enciendan sus cámaras. Gracias, muy amables. Eso, muy bien. Cámaras, cámaras, gracias. Gracias, muy bien. Pena molestarlos. Gracias por regalarnos sus cámaras. Todavía hay mucha gente ahí con la cámara apagada. A Orfa no le funciona. María Isabel, Rosa Elena. Bueno, muy bien. Fanny, Jairo, Gladys. A Gladys no le funciona la cámara. Ok. Listo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido bien interesante. Bueno, y pedirles una sonrisa a esta hora, yo sé que es duro, pero bueno, gracias. Regáleme una sonrisa.
para que podamos recoger aquí un poco para nuestros formatos aquí que estamos teniendo en esta noche. Muchas gracias. No sé, vamos a la segunda toma. A ver si los de la segunda toma ya se despertaron. Ay, sí, ya se despertaron. Regáleme, por favor, una sonrisa. Muchas gracias. Eso, muy bien. Eso, sonrientes. Pues, muy serios. Muy serios. Y entonces dirán, no, ese diplomado, eso pasa más aburrido. Esa gente sale llorando de esas clases. Entonces, pues que podamos tener una sonrisa ahí con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Cosas claras y claves para ustedes. Entonces, como les decía, lo prometido es deuda. Entonces, para este fin de semana, ya les compartí en el grupo, pero igual aquí ustedes pueden ver en el Moodle. Aquí estoy en Moodle, yo también puedo entrar a Moodle y entonces hay unas sesiones que se llaman sincrónicas y otras que se llaman asincrónicas, ¿cierto? Para la semana que viene vamos a trabajar, o para este fin de semana vamos a trabajar el Papa Juan 23, ¿cierto? Entonces ahí les dejé los videos y les dejé una ficha para que ustedes puedan llenar y subir, ¿sí? Ahí Moodle les da, ve, aquí está para subir la tarea, ¿sí? Ustedes lo que hacen es ver los videos, ¿sí? Ver la película. Es una película larga, pero es apasionante, es una cosa espectacular. Eso es una cosa maravillosa. Esta película es producida por la RAI de la televisión italiana. Entonces es súper hermosa. O sea, yo creo que ustedes se van a enamorar, seguramente van a llorar viendo esta película. Es supremamente hermosa. Se llama Juan 23, el Papa de la Paz. Bueno. No se logra escuchar. ¿No se escucha? No. Ya sé por qué no se escucha. Tiene que darle compartir con el sonido, algo así. Ya le voy a revisar esa parte de acá. Qué pena con ustedes, pero bueno, igual tampoco la idea era que vieran la película, sino que quería pues un poco que vieran cómo funciona desde Moodle, ¿cierto? Para que ustedes vean también que en Moodle pues ustedes pueden trabajar allí. Bueno, pues, la idea no es que yo se las ponga aquí, sino que ustedes saquen su tiempo. Yo la he visto muchas veces. Yo creo que cada vez que damos este diplomado, y ya este diplomado como por 6 veces, la he visto, ¿sí? Entonces es hermosísima. Juan 23 fue un cura del pueblo, ¿sí? Él mismo dice, yo soy un cura del pueblo. Era hijo de campesinos, un hombre sencillo, supremamente sencillo, ¿sí? Que llega al Vaticano y que le cambia la historia y nada más y nada menos que convoca el Concilio Vaticano II que le cambió la historia a la iglesia. Él abrió las puertas de la iglesia que estaban como cerradas allí herméticamente y nos dio la posibilidad de muchísimas cosas, ¿sí? Entre esos el Vaticano II. ¿Fue un papa de transición? Sí, sí. Él dice, yo estoy, él mismo reconoce que es un papa de transición, como él mismo dice, mientras llega otro nuevo que sí tenga más juventud y que pueda hacer más cosas que yo, pero pues es el que propone el Concilio Vaticano II. Que finalmente yo también considero a Pablo VI como el papa yo lo llamo a Pablo VI el papa del concilio, y cuando vean ustedes el video de Pablo VI se van a dar cuenta porque sí tuvo muchísimos enemigos, ¿sí? Tuvo muchísimos contradictores que no se realizara el Concilio Vaticano II. Pero bueno, creo que fue la posibilidad de que la iglesia cambiara para bien de todos. Entonces creo que disfrútense la película, véanla, ojalá si pueden en grupo, en familias, y vayan llenando la ficha, ¿sí? Al lado de las palomitas, la Coca-Cola, no sé, el jugo de mandarina, no sé, lo que ustedes quieran. Gócense en la película y vayan tomando notas. Ahí dice que cuáles son los personajes, que los signos, que los símbolos, que vayan gozándose la película. Trae muchísimas cosas para que ustedes puedan disfrutarla. Y vayan llenando la ficha. Y al final de la película, pues ya tienen la ficha llena y la suben a Moodle para que ustedes puedan tener su tarea. Recuerden que
de 3 tareas, deben estar buenas 2 tareas bien aprobadas para que ustedes puedan cursar su diplomado. Recuerden que eso está ahí en las normas. Usted vuélvase a leer el primer archivo que compartimos en la capacitación. Si hay personas que todavía tienen dificultades para compartir, ¿cómo se llama? Ya en el grupo, aquí me dicen que nos pueda enviar al grupo de Pastoral la película, ya está en el grupo, en el WhatsApp, ahí están los enlaces y están las fichas, está todo, para que ustedes puedan ver. Pero recuerden que solamente a Moodle pueden subir la tarea, entonces, ¿qué es la ficha? Suban la tarea, suban la tarea. Les estaba diciendo, si alguien no tiene dificultad, ya Mariana, que es la profesora que nos acompañó y nos sigue acompañando en todos estos procesos desde Cali, les puede apoyar. No, mira, es que yo no he podido hacer el tema del... entonces, pues bueno, necesitamos entonces que ustedes puedan tener acceso a esa plataforma. Yo les comparto el enlace, ustedes le escriben y ella los atiende con mucho gusto. ¿Listo? Goces en la película, véanla en familia, véanla en equipo. Si alguien es párroco o párroca, entonces por favor, véanse la película, gócensela y nos vemos el martes. Creo que tenemos este fin de semana para poder adelantar esos temas y bueno. Y seguramente quien ha pasado por el ABC del pensamiento social de la Iglesia, no vio Juan 23, el Papa de la Paz, pues creo que no estuvo en un ABC. ¿Listo? Eso usted puede preguntarle a todos los que han pasado por el ABC y van a decir, uy, la película de Juan 23 es espectacular. ¿Sí? Yo amo muchísimo a Juan 23, soy hincha de Juan 23, entonces, bueno, seguramente ustedes van a decir, a poder entender por qué Miguel le apasiona tanto este hombre, este campesino italiano, que hizo tanto bien a la iglesia, que nada más y nada menos que nos convocó el Concilio Vaticano II, que abrió las puertas, las ventanas, todo lo que la iglesia tenía allí como cerrado y creo que fue el momento de respirar de la iglesia. Gracias Y por la especialmente la oportunidad que me participación dieron. de los laicos. Gladys, gracias de verdad por acompañarnos y bueno, yo estoy esperando ese diplomado. Ya ustedes, espero que hacia el final de por allá de junio me estén diciendo, Miguel, ya tenemos el diseño, ya está todo listo, podamos revisarlo, enviarlo a la universidad, porque ustedes saben que la universidad es la que aprueba estos Gracias. documentos. Y bueno, Le bendiciones cuento que para no todos y pude abrir todas. la cámara, No, por eso tranquila, no pude Gladys. mandar. No, Pero tranquila. gracias, gracias. No, de verdad a ti siempre por tu testimonio, por estar siempre ahí, por estar siempre ahí con Ahí nosotros en este estamos tema tan como importante. soldaditos. Listo, sí, señora. Bendiciones Bueno. para todos y todas, que pasen una Amén. buena noche, que Gracias, descansen. Miguel Muchísimas Ricardo, muy gracias. amable. Luis Fernando, gracias. Gracias, Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Miguel Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, pues. Buenas noches. Yo veré la película. Chao, pues.